Mi nombre es Abner Fonseca, y antes de juzgar lo que hice, necesitas entender lo que vi, lo que sentí y lo que intentaron quitarme. Porque nadie se levanta un día simplemente decidido a tomarse la justicia por su mano. Llegaremos allí, paso a paso, después de tragarnos muchas mentiras, muchas traiciones disfrazadas de afecto y muchas humillaciones que nadie ve. Recuerdo la noche en que todo empezó a ponerse patas arriba dentro de mí. Mi nuera entró en mi oficina, miró la foto de mi esposa, la mujer de mi vida, con un desprecio tan frío y calculado, que sentí que algo se rompía en mi interior. Fue una mirada fugaz, pero lo suficientemente destructiva como para despertar una parte de mí que creía muerta con ella. Y en ese instante, supe que algo andaba muy mal, pero yo seguía sin tener ni idea de la magnitud del complot que estaba tramando a mis espaldas. La gente cree saber reconocer el mal. Piensan que llegará gritando y destruyendo todo, pero no es así. El mal se acerca silenciosamente, se sienta a tu mesa, bebe tu café y te llama querido suegro. Y antes de que te des cuenta, tienes un cuchillo clavado en la espalda, y aún así les agradeces la visita. Así fue conmigo, así fue con mi casa, así fue con mi nombre. Pero todo malhechor tiene un límite, y ella lo cruzó cuando tocó algo sagrado para mí, pensando que así me rendiría, me callaría, me doblegaría. Allí, amigo mío, allí nació un hombre al que yo mismo no conocía. Un hombre que no tolera la injusticia. Un hombre que no pide permiso para defender su propia historia. Y si ella pensaba que eso me destruiría, no tenía ni idea de la clase de venganza de la que es capaz un hombre herido por la verdad. ¿Quieres saberlo? Lo que hice. Ahí es donde realmente comienza la historia. Siempre sospeché que mi nuera ocultaba algo oscuro, pero jamás imaginé que la traición comenzaría tan pronto, tan silenciosamente, tan calculadamente. Todo empezó cuando comenzó a entrar en mi despacho sin ser invitada, diciendo que era algo sin importancia, solo un papel que tenía que firmar. Pero vi cómo sus ojos recorrían mis cajones, como si buscara algo a mi favor y en mi contra al mismo tiempo. Parecía una tontería, pero en el fondo era la primera señal de que algo se estaba tramando. Y yo, ingenua, lo dejé pasar. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas que nadie más hacía, preguntas que hurgaban en la memoria de mi difunta esposa, como si quisiera desenterrar alguna verdad oculta. Un día en particular, me preguntó por qué aún conservaba la foto de mi esposa en la sala. No respondí de inmediato, pero sentí una inquietud que me calaba hasta los huesos. Mi nuera sonrió, pero su sonrisa siempre tenía un filo cortante. Era como si midiera cada una de mis reacciones, esperando un desliz para usarlo en mi contra después. Sus pequeñas acciones comenzaron a acumularse, y antes de darme cuenta, me vi rodeada de insinuaciones sobre mi vida, mi pasado e incluso mis finanzas. Una prima lejana me llamó preguntándome si estaba bien porque mi nuera había estado diciendo que olvidaba cosas, insinuando casi que estaba perdiendo la cabeza. Eso me afectó mucho. Era una manera sutil, casi dulce, de empujarme hacia una crisis emocional, mientras ella fingía preocuparse. Es curioso cómo alguien puede usar la preocupación fingida como herramienta de control. La mayor falta de respeto llegó un domingo cuando entró en mi despacho y fingió ordenar la estantería, pero pasó la mano por encima de la foto de mi esposa y la hizo pedazos, como si no significara nada. Vi esa mirada fría, algo aburrida, como si el recuerdo de la mujer de mi vida fuera un objeto inútil. Allí, por primera vez, sentí que algo andaba muy mal. Algo relacionado con la ambición, el ego herido y una obsesión por el poder que ni siquiera ella misma se atrevía a reconocer. Era la semilla de la venganza que crecía en mi interior, aunque yo no lo supiera. Pero nada me impactó tanto como descubrir que leía mis mensajes a escondidas. Sí, los leía. Se me heló la sangre al darme cuenta de que algunas conversaciones marcadas como no leídas estaban abiertas. Y eso no fue casualidad. Fue una decisión deliberada. Fue una estrategia. Mi nuera estaba invadiendo mi privacidad, intentando construir una historia donde yo era la villana. Y, increíblemente, esta invasión era solo el principio. Lo que haría después sería aún peor, y no te imaginas lo que estaba a punto de suceder. Me di cuenta de que mi nuera no solo quería provocarme,
quería destruirme. Y lo hizo de la forma más cobarde posible, usando mentiras como arma y la confianza de la familia como escudo. Recuerdo el día en que mi hijo llegó conmigo, pálido, con el celular temblando en la mano. Había recibido capturas de pantalla como prueba de una conversación donde supuestamente yo malversaba fondos y hacía negocios turbios. Apenas podía respirar. Fue como recibir un disparo sin oírlo. Esa conversación me mostró hablando de valores, cuentas, contraseñas, todo demasiado perfecto para ser real. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una traición, era una trama elaborada con paciencia y malicia. Después descubrimos que había tomado mi teléfono en secreto, hecho capturas de pantalla de mensajes aislados, las había combinado con conversaciones falsas y había tejido toda una historia. Digna de una telenovela. Digna de alguien que jamás conoció la justicia. Digna de alguien que deseaba verme caer. Y lo más cruel, discretamente, difundió todo entre algunos familiares, siempre con esa voz dulce, con esa cara de quien solo quería proteger a su marido. Decía que estaba preocupada por mí, que tal vez me estaban engañando, o peor aún, que yo misma estaba engañando a todos. Era una estrategia tan sucia que aún hoy me revuelve el estómago recordarlo. Convirtió mis acciones más simples, pagar facturas, hacer transferencias, ayudar a un sobrino, en sospechas. Lo que más me dolió fue ver la distancia en los ojos de mi hijo. No me acusó directamente, pero su silencio dolió más que cualquier palabra. Sabía que no venía de él, sino de la manipulación diaria que mi nuera ejercía contra mí y contra él. Sembraba dudas como quien siembra veneno en un jardín. Basta con regar un poco para destruirlo todo después. Y yo, en medio de todo esto, tratando de comprender cómo alguien podía mirarme y verme como una enemiga. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando insinuó sutilmente que tal vez yo estaba emocionalmente inestable tras la muerte de mi esposa. Como si mi duelo fuera prueba de culpabilidad. Como si mi dolor fuera una coartada para que ella me hundiera. Ese golpe no solo fue contra mí, fue contra todo lo que viví con la mujer que amé. Y en ese momento comprendí que si estaba dispuesta a llegar tan lejos para arruinarme, entonces su historia conmigo apenas comenzaba, y no tenía ni idea de a quién se iba a enfrentar. Podría haber gritado, maldecido, echado a mi nuera de casa el mismo día que descubrí su traición. Pero aprendí pronto que la verdadera justicia no grita. Observa, respira y actúa en silencio. Así que, mientras ella celebraba su propia trampa como si fuera una obra maestra, elegí el camino que nadie imagina, la dejé creer que había ganado. Seguí actuando con normalidad, hablando, sonriendo, tomando café conmigo misma, como si nada hubiera pasado. Ese fue mi primer paso en la venganza. Darle exactamente lo que quería, la sensación de poder. Comencé a investigar discretamente, como quien reconstruye los fragmentos de una verdad perdida. Revisé mi historial, solicité extractos bancarios y busqué la ayuda de una amiga especialista en fraude digital. Cada detalle que encontraba era como un ladrillo más en el muro de su propia perdición. Descubrimos que accedía a mi WhatsApp a través de WhatsApp Web, modificaba imágenes, combinaba mensajes sin relación alguna y creaba diálogos completos con aplicaciones de edición. Y todo esto oculto tras esa sonrisa de mi nuera perfecta. Una ironía del destino. Lo más sorprendente fue darme cuenta de lo subestimada que estaba. Pensaba que yo era solo un suegro viejo y distraído, emocionalmente afectado por la pérdida de mi esposa. No se imaginaba que yo guardaba documentos, facturas, recibos, copias originales, todo archivado por costumbre, no por sospecha. Y fue esa costumbre la que se convirtió en mi arma. Con cada nuevo archivo que encontraba, sentía una mezcla de indignación y calma en el pecho, esa que solo aparece cuando sabes que la venganza se llevará a cabo con elegancia. Mientras tanto, ella seguía con esa actitud arrogante de quien cree controlar la situación. Empezó a hablar en voz baja cuando entré en la cocina, intercambiando miradas con mi hijo como si lo protegiera de mí. Lo que no sabía era que, mientras intentaba destruirme, yo ya le estaba entregando pruebas a la persona menos indicada, el abogado de la familia. Sin escándalo, sin alardear, sin dar pistas. Fue entonces cuando me di cuenta de que las tornas se habían invertido.
y ella ni siquiera sospechaba que la estaban vigilando. Pero el punto culminante de mi estrategia llegó cuando simplemente dejé de reaccionar. No di explicaciones, no discutí, no intenté limpiar mi nombre. Simplemente guardé silencio, ese silencio que hace temblar al culpable. Ella empezó a impacientarse, intentando obtener una confesión, provocándome, esperando que explotara. Pero no exploté. Esperé. Dejé que su conciencia trabajara en su contra. Y cuando vi el pánico empezar a brillar en los ojos de mi nuera, supe que lo mejor estaba por venir, y no te imaginas lo que sucede a continuación. El giro inesperado no empezó con gritos, sino con un simple sobre la mesa durante la cena. Nadie se percató de inmediato, solo mi nuera, que palideció al ver el nombre del abogado de la familia en el remitente. Seguí comiendo en silencio, como si no me incumbiera, pero por dentro, presentía que la justicia estaba a punto de llegar. Ella intentó disimularlo, pero vi la desesperación reflejada en sus ojos, como la de quien se da cuenta de que su plan empieza a desmoronarse. Cuando abrieron el sobre, las primeras páginas ya desmoronaban su relato. Los informes técnicos demostraban que las capturas de pantalla que usaba como prueba habían sido manipuladas. Había análisis de metadatos, comparaciones, incluso fragmentos de código que apuntaban a alteraciones. Fue un golpe directo a la verdad que intentaba fabricar. Y lo más irónico, todo se presentó con la misma calma con la que me había difamado. Mi hijo estaba paralizado. Mi nuera temblaba. Y yo solo observaba, con esa amarga sensación de quien ha sido traicionado, pero finalmente visto. Poco a poco, la abogada fue revelando más. Registros de acceso a mi WhatsApp web, horas de inicio de sesión que coincidían con momentos en que yo dormía, e incluso un video de la cámara de seguridad, de la que ni siquiera sabía que existía, donde se la veía usando mi teléfono mientras les decía a todos que estaba organizando la cena. Era como ver caer su propia máscara, centímetro a centímetro. A veces la justicia tarda en llegar, pero cuando llega, llega con fuerza. Mi nuera intentó discutir, por supuesto. Intentó llorar, intentó decir que todo era un malentendido, que el objetivo era proteger a la familia. Pero cuanto más hablaba, más se enredaba en su propia mentira. Era como ver a alguien nadando desesperadamente en aguas poco profundas, hundiéndose sin ayuda. Mi hijo empezó a mirarla de una forma que nunca antes había visto. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha compartido su vida con una persona capaz de una profunda traición y manipulación. Y eso la hirió más que cualquier prueba. Pero el punto de inflexión llegó cuando la abogada colocó la última hoja sobre la mesa. Su acceso a mi correo electrónico, mis conversaciones con el médico de mi esposa e incluso el intento de manipular la póliza de seguro de vida. La sala entera se paralizó. Era algo inexplicable, injustificable e imposible de borrar. Y en ese instante, mientras el silencio inundaba cada rincón de la casa, supe que su caída no sería solo moral, sería total. Pero lo que sucedió después es algo que aún hoy estremece a quienes lo vivieron conmigo. Después de aquella noche, mi nuera intentó aferrarse a cualquier pizca de credibilidad que le quedara, pero era demasiado tarde. Toda la familia se distanció de ella, no por venganza, sino porque la verdad se había vuelto imposible de ignorar. El silencio que tanto se había esforzado por imponerme ahora cayó sobre ella como una condena. Y por primera vez, vi a mi nuera contemplar su propio reflejo sin maquillaje. El reflejo de alguien que había forjado su propia ruina con sus propias manos. Y yo, simplemente observé. En los días siguientes, intentó hablar conmigo, diciendo que lo lamentaba, que nunca había querido hacerme daño, que todo había sido un malentendido. Pero era imposible creerle. Cuando la traición llega a ese extremo, las palabras pierden su valor, se convierten en ruido. Me quedé allí, escuchándola hablar, pero sintiendo que no había arrepentimiento genuino, solo desesperación. Quería salvar su imagen, no su integridad. Y esa diferencia es evidente cuando ya has visto la cruda verdad. Su matrimonio empezó a resquebrajarse desde dentro. Mi hijo ya no podía compartir una comida con ella sin sentir un nudo en la garganta. No gritaba, no acusaba, simplemente observaba. Y ese tipo de observación duele más que cualquier discusión. La casa,
que antes rebosaba de risas fingidas, se convirtió en un hervidero de tensión. Mi nuera empezó a sentir la silenciosa venganza que no proviene de mí, sino de las consecuencias naturales de sus decisiones. No necesité mover un dedo. Su propio plan bastó. Cuando el abogado presentó el Nuevo Testamento, perdió la última seguridad que creía tener. No se trataba solo de la pérdida económica, sino del peso simbólico, emocional, casi espiritual. Su nombre fue borrado de todo, con total claridad, siguiendo la justicia que la vida exige cuando alguien se extralimita. Intentó argumentar, pero ningún argumento podía deshacer el video, los informes técnicos, el acceso no autorizado. La verdad se convierte en un martillo cuando llega completa, y ahí, cayó para siempre. Lo peor, y quizá lo más humano, fue verla darse cuenta, por fin, de la magnitud de su propia destrucción. No era el dinero, no eran las posesiones, era perder la mirada de mi hijo, esa mirada que antes parecía llena de futuro y que ahora reflejaba un profundo vacío. Mi nuera descubrió, de la peor manera, que hay caídas en las que nadie te sostiene. Y mientras se derrumbaba, comprendí que aquella historia aún no había terminado, porque lo que hice después es algo que, incluso hoy, nadie cree cuando se lo cuento. Al final, todo lo que me sucedió me hizo comprender algo muy simple. Nadie está preparado para descubrir quién está realmente de su lado. Mi nuera me lo enseñó a la fuerza, pero también me demostró que la justicia, cuando llega, no necesita escándalo, solo valentía. Y la valentía, amigo mío, nace del silencio de nuestras caídas. Ahora les pregunto, ¿a cuántas personas de su entorno conocen realmente? ¿Cuántas verdades han dejado escapar por miedo a afrontarlas? Y, si alguien borrara la memoria de un ser querido, ¿qué sucedería entonces? Tú lo harías. Si esta historia te ha conmovido, respira hondo y quédate conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto, porque aún hay muchas historias reales que pueden abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde.